Romanos capítulo 3, versículo a partir del 27. Se titula La justificación por la fe. ¿Qué derecho hay entonces para gloriarse? Ninguno. Pero ¿en virtud de qué ley se excluye ese derecho? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque nosotros estimamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Acaso Dios es solamente el Dios de los judíos? ¿No lo es también de los paganos? Evidentemente que sí, porque no hay más que un solo Dios que justificará a los circuncisos en virtud de la fe y a los incircuncisos por medio de esa misma fe. Entonces, ¿por medio de la fe anulamos la ley? Ni pensarlo, por el contrario, la confirmamos. Aleluya. Aquí la palabra de Dios nos enseña que comenzamos, dice, con preguntas. En el versículo 27 dice, ¿qué derecho hay entonces para gloriarse? Gloriarse, ¿qué significa gloriarse? Gloriarse significa tener en cuenta que por lo que uno mismo hace, el logro que puede conseguir o el éxito que puede conseguir o a dónde puede llegar, piensa y se cree que solo porque por uno mismo ha llegado a ese lugar o a esa meta o a ese objetivo. Por eso dice, ¿qué derecho hay entonces para gloriarse? Ninguno. Pero ¿en virtud de qué ley se excluye ese derecho? Se excluye quiere decir se saca. Es decir, que había un derecho que respaldaba el pensar que por haber hecho una obra ya, digamos, era alcanzado ese logro o esa meta. Entonces dice, por la ley de las obras, pregunta. Y se responde, no, sino por la ley de la fe. Aquí esto es algo interesante porque nos lleva a que no solo tengamos en cuenta nuestro parecer, nuestras obras o el gloriarse. Se es quitado ese derecho, dice se excluye. Excluir quiere decir sacar. El gloriarnos se ha quitado. Aleluya. Porque nosotros estimamos que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. En una parte de la Biblia también dice para que nadie se gloríe. Y habla también de la misericordia de Dios, porque dice, somos justificados por la fe sin las obras. Aleluya. Que quiere decir sin la ley, sin las obras de la ley, porque la ley implicaba hacer, ¿sí? Implicaba cumplir algo. Entonces, implicaba que el hombre tenga una obra y que por esa obra sea justificado. O en algunas partes puede llegar a decirse que se gloriaba. Aquí dice para gloriarse, es decir que por haber cumplido
una ley de esa obra, ellos se gloriaban, es decir, se creían que era suficiente con eso. En el 29 dice, ¿acaso Dios es solamente el Dios de los judíos? ¿Qué pasa? Aquí nos enseña que esta ley pertenece a quién? A los judíos. ¿Acaso Dios es solamente el Dios de los judíos? Y no solamente habla de que esta ley pertenecía a los judíos, sino que Dios ha establecido en los judíos algo especial y algo diferente, ¿sí? Dice, ¿no lo es también de los paganos? Porque Dios es un Dios misericordioso, nuevamente. Y en los judíos se les ha sido dado una ley. Y aquí nos enseña también que Dios no es un Dios solo de judíos, por más que Dios haya establecido algo diferente en ellos, sino también dice, ¿no lo es también de los paganos? Evidentemente que sí, porque no hay más que un solo Dios, aleluya, que justifica a los circuncisos en virtud de la fe y a los incircuncisos por medio de esta misma fe. Aleluya. Dice que justificará a los circuncisos en virtud de la fe y a los incircuncisos por medio de esta misma fe. ¿Qué nos quiere decir el Señor aquí? Recordemos que antes estábamos hablando de solo la obra y que cómo el hombre se podía sentir como glorificarse, dice la palabra, se glorificaba por su obra, por decir, bueno, yo ya estoy bien delante de Dios, pero en realidad aquí nos enseña que esta obra de ser circuncisos en virtud, dice, en virtud de la fe. Aleluya. ¿Qué nos quiere decir? Que por la fe han sido circuncidados. ¿Sí? Entonces, por esa fe son circuncidados. ¿En virtud de qué? De la fe. Son justificados. Pero también dice, y los incircuncisos, por medio de esa misma fe, son justificados. Es decir, que estando circuncidados por la ley o incircuncisos sin la ley, son justificados por esa misma fe. Entonces, por medio de la fe, en el 31 dice, por medio de la fe anulamos la ley. Esa pregunta. Ni pensarlo. Por el contrario, la confirmamos. Es decir, que aquí hay una evidencia clara que la ley no es anulada y no ha sido anulada, sino que se confirma. ¿Por qué? Por medio de la fe. Se anula, es decir, que lo que Dios había establecido con los judíos de establecer un pacto a través de la circuncisión es anulada, dice no, sino que se confirma. La confirmamos a través de la fe. Esta ley no es abolida, sino a través de la fe se la confirma. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria al eterno Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias Espíritu Santo de Dios.
En el versículo 29 dice, ¿acaso Dios es solamente Dios de los judíos? Y al final dice, entonces, por medio de la fe anulamos la ley, ni pensarlo. Por el contrario, la confirmamos. Esos dos versículos nos hacen saber que, que Dios había establecido un pacto en los judíos. Esa ley le pertenecía a los judíos. Entonces, pero como dice al principio, que ha sido excluida ese derecho. ¿Qué quiere decir excluida? Sacada, quitada, ese derecho de ser justificados a través de la circuncisión, porque ese era una ley. Por eso más adelante dice que entonces por medio de la fe anulamos la ley, ni pensarlo, por el contrario la confirmamos. ¿Por qué la confirmamos? Porque en Cristo es justificada esa circuncisión, ¿sí? ¿A través de qué? De creer en Él. Es justificada esa circuncisión de los judíos. Es justificada esa circuncisión en los judíos. Es decir, que los judíos aún tienen la esperanza, o debemos orar por ellos para que ellos crean en el Señor Jesucristo, en el unigénito Hijo de Dios, porque la palabra dice, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esa circuncisión es justificada a través de aquel que cree. Por eso no es abolida la ley, porque la ley debe permanecer así, para que ellos también tengan la oportunidad de ser justificados por la fe, para la gloria de Dios. Aleluya.